Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un vídeo que, déjenme decirles, va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque hoy vamos a destapar una bomba. Sí, así como lo oyen. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que nos enamoró a todos, que parecía sacada de un cuento de hadas, pero ¿realmente todo era lo que parecía? Hoy vamos a adentrarnos en los rumores, las pistas y las supuestas verdades ocultas detrás de su separación. ¿Hubo realmente una traición? ¿Qué pasó entre Hande y Kerem para que esa relación que tanto admirábamos se viniera abajo? No se muevan de ahí porque les aseguro que este vídeo va a estar lleno de sorpresas. Antes de que empecemos, quiero recordarles que toda la información que vamos a compartir hoy está basada en fuentes públicas y en especulaciones que han circulado en los medios y redes sociales. No estamos afirmando nada como una verdad absoluta, sino que vamos a analizar la información disponible para tratar de entender qué pudo haber pasado. Y hablando de analizar, si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros chismecitos jugosos. Aquí siempre encontrarán lo último sobre sus celebridades favoritas, dramas, romances y todo lo que necesitan para estar al día con el mundo del espectáculo. Así que, ¿qué esperan? Suscríbanse ahora mismo. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este drama. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, sin duda, una de las más mediáticas y queridas de Turquía. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkapm, Love is in the Air para nosotros, los que la vimos doblada, y la química entre ellos era innegable. Al principio negaron cualquier romance, pero los fans, que somos detectives de corazón, notamos miradas, sonrisas cómplices y gestos que gritaban, aquí hay amor. Y no nos equivocábamos. Después de meses de rumores, Hande y Kerem confirmaron su relación durante unas vacaciones en Maldivas. Las fotos que compartieron en redes sociales eran pura miel. Se veían felices, enamorados, disfrutando de la compañía del otro. Eran la pareja perfecta. Los fans obviamente enloquecimos. Anker, como los bautizamos cariñosamente, se convirtió en un fenómeno global. Sus nombres eran tendencia en redes sociales, sus fotos inundaban las revistas y los programas de televisión no dejaban de hablar de ellos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores de crisis en la relación. Se decía que Hande y Kerem ya no se veían tan felices juntos, que habían dejado de seguirse en redes sociales, la señal de alarma definitiva en el siglo XXI, y que incluso habían tenido fuertes discusiones en público. Al principio muchos pensamos que eran simples rumores inventados por la prensa sensacionalista. Pero lamentablemente los rumores resultaron ser ciertos. En marzo de 2022, la noticia de la separación de Hande y Kerem se confirmó. Fue un golpe duro para los fans de Anker. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una pareja que parecía tan enamorada había decidido separarse? Las especulaciones comenzaron a surgir como hongos después de la lluvia. Y aquí es donde entramos en la parte más jugosa de este vídeo. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿hubo una traición? Los rumores de infidelidad siempre han estado presentes en las separaciones de celebridades, y el caso de Hande y Kerem no fue la excepción. Uno de los rumores más fuertes que circularon fue que Hande había tenido un romance con un compañero de trabajo. Se hablaba de un actor con el que estaba grabando una nueva serie. La prensa turca publicó fotos de Hande y este actor compartiendo momentos juntos fuera del set, lo que alimentó aún más las especulaciones. Obviamente ni Hande ni Kerem confirmaron ni negaron estos rumores. Siempre han mantenido un perfil bajo sobre su separación, evitando dar detalles sobre los motivos que los llevaron a tomar esa decisión. Pero el silencio a veces dice más que 1000 palabras, ¿no creen? Otra teoría que se manejó fue que la relación entre Hande y Kerem se había desgastado debido a la presión mediática. La constante atención de los paparazzi, los comentarios de los fans y las expectativas del público pudieron haber afectado su relación. Es difícil mantener una relación sana y normal cuando cada movimiento que haces es analizado y juzgado por millones de personas. Además, se decía que Hande y Kerem tenían diferentes prioridades en ese momento de sus vidas. Hande estaba enfocada en su carrera como actriz, buscando nuevos proyectos y oportunidades para crecer profesionalmente. Kerem, por su parte, estaba más interesado en explorar otras facetas, como la producción y la dirección. Estas diferencias en sus objetivos profesionales podrían haber generado tensiones en la relación. También hay que considerar que Hande y Kerem eran muy jóvenes cuando comenzaron su relación. Ambos estaban en la veintena, una etapa de la vida en la que uno está descubriendo quién es y qué quiere. Es posible que con el tiempo se hayan dado cuenta de que sus caminos ya no iban en la misma dirección.
Pero volviendo al tema de la supuesta traición, hay que decir que no hay pruebas concretas que demuestren que Hande haya engañado a Kerem. Todo se basa en rumores y especulaciones. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y el silencio de Hande y Kerem han alimentado la creencia de que algo turbio hubo detrás de su separación. Incluso se llegó a hablar de que la familia de Kerem no aprobaba la relación con Hande. Se decía que los padres de Kerem preferían a una mujer más discreta y menos expuesta mediáticamente. Obviamente esto también son solo rumores, pero es interesante ver cómo la gente trata de encontrar explicaciones a lo que pasó entre Hande y Kerem. Lo que sí es cierto es que la separación de Hande y Kerem fue un shock para muchos. Parecía que su relación era perfecta, que estaban hechos el uno para el otro. Pero la realidad es que nadie sabe lo que realmente pasa dentro de una relación. A veces, las cosas que vemos desde afuera no son lo que parecen. Y ahora, vamos a analizar un poco el comportamiento de Hande después de la separación. ¿Creen que su actitud ha dado pistas sobre lo que realmente pasó? Algunos dicen que Hande se ha mostrado más reservada y distante desde entonces. Otros creen que simplemente está tratando de proteger su privacidad. Lo que sí es evidente es que Hande ha seguido enfocada en su carrera. Ha protagonizado nuevas series, ha firmado contratos con importantes marcas y ha seguido siendo una de las actrices más populares de Turquía. Parece que la separación de Kerem no la ha afectado profesionalmente. En cuanto a Kerem, también ha seguido adelante con su vida. Ha participado en nuevos proyectos, ha viajado por el mundo y ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Se le ha relacionado con otras mujeres, pero hasta ahora no ha confirmado ninguna relación. Es importante recordar que Hande y Kerem son seres humanos con sentimientos. Han pasado por una experiencia difícil y merecen respeto y comprensión. No podemos juzgar su relación basándonos en rumores y especulaciones. Lo que sí podemos hacer es analizar la información disponible y tratar de entender qué pudo haber pasado. Pero siempre teniendo en cuenta que no tenemos la verdad absoluta. Ahora, quiero que me cuenten en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo una traición por parte de Hande? ¿O creen que la relación simplemente se desgastó con el tiempo? Me encantaría leer sus opiniones. También quiero recordarles que toda la información que hemos compartido hoy es simplemente una recopilación de rumores y especulaciones. No estamos afirmando nada como una verdad absoluta. La realidad es que solo Hande y Kerem saben lo que realmente pasó entre ellos. Y es posible que nunca lo sepamos. Pero eso no nos impide seguir especulando y chismorreando, ¿verdad? Y bueno, mis chismosos favoritos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. En resumen, hoy hemos hablado de los rumores de traición que han rodeado la separación de Hande y Kerem, hemos analizado las posibles causas de su ruptura y hemos compartido algunas especulaciones sobre lo que pudo haber pasado. Hemos visto que no hay pruebas concretas que demuestren que Hande haya engañado a Kerem, pero la persistencia de los rumores y el silencio de ambos han alimentado la creencia de que algo turbio hubo detrás de su separación. También hemos hablado de la presión mediática, las diferentes prioridades y la juventud de Hande y Kerem como posibles factores que contribuyeron a su ruptura. En definitiva, la separación de Hande y Kerem fue un shock para muchos, pero es importante recordar que son seres humanos con sentimientos y que merecen respeto y comprensión. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Ahora, quiero que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Hande traicionó a Kerem? ¿O creen que la relación simplemente se desgastó con el tiempo? Me encantaría leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros chismecitos jugosos. Así que ya saben, si quieren estar al día con lo último sobre sus celebridades favoritas, dramas, romances y todo lo que necesitan para estar informados sobre el mundo del espectáculo, suscríbanse a nuestro canal. Denle like al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con todos sus amigos. Y no olviden suscribirse al canal. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Vale, aguanten ahí un momentito que esto no ha terminado. Pensaban que me iba a conformar con eso. Ni hablar. Aquí venimos con el chisme extendido, la edición deluxe, la versión, no te vas a ir a dormir sin saberlo todo. Agarren sus palomitas y prepárense para más drama, porque vamos a profundizar en este culebrón turco como si no hubiera un mañana. Profundicemos en esos rumores de infidelidad. ¿Recuerdan que mencioné al compañero de trabajo?
Bueno, su nombre, aunque nunca se confirmó oficialmente, fue objeto de incontables debates online. Los fans más acérrimos se dedicaron a analizar cada entrevista, cada historia de Instagram, cada aparición pública en busca de una conexión, una mirada, una señal que confirmara el romance. Era como una cacería de brujas digital. Se decía que este actor, vamos a llamarlo Señor X, para mantener el misterio, tenía una química innegable con Ande en la pantalla. Sus escenas juntos eran fuego, 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 y muchos aseguraban que esa chispa no era solo actuación. Pero, ¿era suficiente para hablar de una traición? Algunos fans defendían a Ande a capa y espada, argumentando que era una profesional y que simplemente estaba haciendo su trabajo. Otros, en cambio, veían cada sonrisa, cada abrazo, como una prueba irrefutable de su culpabilidad. La polarización era total. Lo que sí es cierto es que la presión sobre Ande durante ese tiempo fue inmensa. Cada movimiento que hacía era analizado al milímetro, cada entrevista era diseccionada en busca de pistas. Imagínense vivir con esa lupa constante sobre ustedes. Yo me volvería loca. Además, la prensa sensacionalista no ayudaba en nada. Titulares escandalosos, fotos sacadas de contexto, rumores infundados, un festín para el clickbait. Y hablando de la prensa, es importante recordar el poder que tienen los medios en la creación de narrativas. A veces, una simple foto puede ser interpretada de 1000 maneras diferentes, y los medios saben cómo jugar con eso para generar controversia y aumentar sus ventas. ¿Será que la prensa exageró la relación de Ande con el Señor X para vender más revistas? Es una posibilidad que no podemos descartar. Pero, ¿y Kerem? ¿Cómo vivió él todo este torbellino de rumores? Según algunas fuentes cercanas a la pareja, Kerem se sentía devastado por las especulaciones. A pesar de tratar de mantener la calma y confiar en Ande, la presión mediática y los comentarios maliciosos en redes sociales lo estaban afectando profundamente. Se decía que incluso tuvo discusiones fuertes con Ande al respecto. Imagínense la tensión en esa relación. Además, la distancia física también pudo haber jugado un papel importante. Ande y Kerem tenían agendas muy ocupadas, y a menudo se encontraban trabajando en diferentes ciudades o incluso países. La falta de tiempo para estar juntos, para comunicarse y para resolver sus problemas, pudo haber debilitado su relación. Ya saben lo que dicen, ojos que no ven, corazón que no siente, aunque en este caso, más bien, ojos que ven noticias, corazón que se resiente. Pero no todo fueron rumores de infidelidad. Como mencioné antes, también se habló de diferencias irreconciliables entre Ande y Kerem. Se decía que tenían diferentes visiones sobre el futuro, diferentes prioridades y diferentes formas de ver la vida. Ande estaba enfocada en su carrera como actriz, buscando roles más desafiantes y consolidándose como una estrella internacional. Kerem, por su parte, estaba explorando su faceta como productor y director, buscando proyectos más creativos y personales. Estas diferencias, aunque no necesariamente negativas, pudieron haber generado tensiones en la relación. Es difícil mantener una relación a largo plazo cuando ambos están tirando para lados diferentes. Además, hay que recordar que Ande y Kerem eran muy jóvenes cuando se enamoraron. Ambos estaban creciendo y evolucionando como personas, y es posible que sus caminos simplemente se hayan separado. Otro factor que pudo haber influido en la separación fue la presión de los fans. Sí, esos mismos fans que los habían elevado a la categoría de pareja perfecta también pudieron haber contribuido a su caída. La constante demanda de fotos juntos, de mensajes de amor, de apariciones públicas, pudo haber sido asfixiante para Ande y Kerem. Imagínense tener que vivir constantemente para complacer a los demás. Además, algunos fans se volvieron tóxicos, criticando cada movimiento de Ande y Kerem, comparándolos con otras parejas y creando falsas expectativas sobre su relación. Este tipo de presión puede ser devastadora para cualquier pareja, especialmente para una pareja joven que está tratando de navegar por las aguas turbulentas del mundo del espectáculo. Y no nos olvidemos de la familia. Como también comenté antes, se rumoreaba que la familia de Kerem no aprobaba la relación con Ande. Se decía que preferían a una mujer más discreta y menos expuesta mediáticamente. Aunque esto nunca se confirmó oficialmente, es un rumor que circuló con fuerza en los medios turcos. Es importante recordar que la familia juega un papel fundamental en la cultura turca, y la opinión de los padres puede tener un peso muy importante en las decisiones de sus hijos. ¿Será que la presión familiar influyó en la decisión de Kerem de separarse de Ande? Es una pregunta que probablemente nunca tendrá respuesta. Ahora analicemos un poco el comportamiento de Ande y Kerem después de la separación. ¿Han dado pistas sobre lo que realmente pasó? Ande, como mencioné, se ha mostrado más reservada y distante. Ha evitado hablar directamente sobre su relación con Kerem y ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Algunos interpretan esto como una señal de culpabilidad, como si estuviera tratando de ocultar algo.
Otros, en cambio, creen que simplemente está protegiendo su privacidad y tratando de superar una experiencia difícil. Después de todo, una ruptura amorosa siempre es dolorosa, especialmente cuando se vive bajo el escrutinio público. Kerem, por su parte, ha adoptado una actitud similar. Ha evitado hablar directamente sobre su relación con Ande y se ha enfocado en su trabajo. Se le ha relacionado con otras mujeres, pero hasta ahora no ha confirmado ninguna relación. Algunos creen que Kerem está tratando de seguir adelante con su vida y olvidar el pasado. Otros, en cambio, piensan que todavía guarda resentimiento hacia Ande y que no está listo para comenzar una nueva relación. Lo que sí es cierto es que la separación de Ande y Kerem ha dejado una huella imborrable en la cultura pop turca. Anker se convirtió en un fenómeno global, y su historia de amor, o desamor, sigue generando debate y especulación. Y es que al final, todos somos un poco chismosos. Nos encanta meternos en la vida de los demás, especialmente cuando se trata de celebridades. Nos fascina analizar sus relaciones, especular sobre sus motivos y juzgar sus decisiones. Pero es importante recordar que Ande y Kerem son seres humanos con sentimientos. Han pasado por una experiencia difícil y merecen respeto y comprensión. No podemos juzgar su relación basándonos en rumores y especulaciones. La realidad es que solo ellos saben lo que realmente pasó entre ellos. Y es posible que nunca lo sepamos. Pero eso no nos impide seguir especulando y chismorreando, ¿verdad? Así que, mis chismosos favoritos, ¿qué opinan ustedes de todo?